Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la clase de teoría electromagnética. En esta ocasión vamos a ver la ley de Gauss, pero vamos a ver para qué funciona, una aplicación concreta de la ley de Gauss. Básicamente la podemos utilizar para calcular el campo eléctrico de situaciones en donde el sistema tiene mucha simetría. Esto quiere decir que lo vamos a calcular sobre esferas. En esferas nos va a permitir calcular el campo eléctrico. En planos nos va a permitir calcular el campo eléctrico a partir de la ley de Gauss. Y en cilindros, cuando tengamos un cilindro, también nos va a permitir calcular el campo eléctrico. Entonces recuerden, tenemos nuestra ley de Gauss, vamos a utilizarla para calcular el campo eléctrico de un alambre infinito. ¿Okay? Entonces tenemos aquí nuestro alambre. Si recuerdan, este cálculo ya lo hicimos analíticamente, ¿no? Utilizando la definición de la integral para el campo eléctrico. En esta ocasión vamos a tomar la ley de Gauss y nos debe dar el mismo resultado. Entonces tenemos un alambre infinito y tiene una densidad de carga uniforme constante lambda. ¿Okay? Y nos están pidiendo calcular el campo eléctrico generado por este alambre. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando la ley de Gauss. Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es definir una superficie. Esta superficie tiene que encerrar a la carga del sistema. Entonces vamos a tomar una superficie. Como nuestra superficie tiene simetría de un cilindro, pues es intuitivo que lo que vamos a hacer es colocar un cilindro a lo largo de el alambre, ¿no? Esta va a ser nuestra superficie cilíndrica, ¿no? Este que está aquí me queda un poco descuadrado. Vamos a ponerlo así. Ok, mejor. Entonces ahí tenemos nuestra superficie gaussiana que encierra a la carga Q. ¿Okay? Esta superficie va a tener varias caras. Va a tener esta cara, digamos la cara del envoltorio, la cual va a estar determinada por este vector normal. Va a tener un vector de la tapita de arriba. Le vamos a poner este 1, le vamos a poner 2. Y vamos a tener un vector correspondiente a la tapa de abajo, a este que está aquí le vamos a poner el vector normal 3. Entonces estas tres superficies hacen la superficie cerrada del cálculo de la integral. Entonces tendríamos que tener que el campo, ¿no? E punto ds va a ser igual a descomponerse a lo largo, digamos, de la superficie 1 del campo punto por el vector normal 1 por un diferencial de superficie más va a ser ahora la integral sobre la superficie 2, vamos a poner aquí 1, sobre la superficie 2 del campo. El campo eléctrico sigue siendo el mismo del vector normal de la superficie 2 por un diferencial de superficie 2 más lo que te quede la integral de la superficie 3, el campo eléctrico punto el vector normal, ahora caso es 3 por el diferencial S3, ¿no? Y eso en principio es igual a 1 sobre epsilon sub 0 de la carga. La carga que tenemos en el sistema la podemos pensar como la integral de la densidad lineal por un elemento de longitud. Okay, entonces esto que está aquí lo podemos poner como 1 sobre epsilon sub 0 de una integral de lambda por un elemento de longitud en la cual vamos a estar dando la integral. Muy bien, para seguir adelante, entonces yo necesito ahora, para poder hacer este producto, necesito decir algo acerca de este campo eléctrico. Este campo eléctrico lo tenemos que suponer, entonces vamos a poner que el campo eléctrico va a tener las siguientes contribuciones. Como tenemos un alambre infinito, ¿no? En el eje Z, es decir, hacia el lado de los negativos tengo un alambre infinito y hacia el lado de los positivos tengo un alambre infinito en el eje Z. Supongamos que este que está aquí es nuestro eje Z. Eso quiere decir entonces que la posición a lo largo de Z, de donde nosotros pongamos el cilindro, no es importante, porque si yo me pongo en esta posición hacia arriba
y hacia abajo tengo la misma cantidad, voy a ver infinitos. Si ahora yo por otra parte me pongo en otra posición, digamos que me pongo acá, hacia arriba y hacia abajo, voy a seguir viendo infinitos. Entonces eso lo que quiere decir es que el campo eléctrico no puede depender, vamos a ponerlo acá con palabras, de Z. ¿Okay? Z no tiene que ser parte de la información que está contenida en el campo eléctrico. ¿Okay? Eso por un lado. Si ahora tomamos el alambre y este alambre lo hacemos girar, digamos en un cierto ángulo θ, ¿okay? Entonces yo sé que si hago un alambre y el alambre es uniforme y tiene una densidad de carga constante uniforme, entonces yo no voy a poder detectar este cambio del ángulo. ¿Qué quiere decir eso? Otra vez, la misma información que no puede depender de θ. ¿Okay? Va a haber simetría en Z y va a haber simetría en θ. Luego entonces nomás nos queda que el campo eléctrico tiene que ser dependiente de la distancia ρ, la distancia radial a la que te encuentras, esta ρ. ¿Ok? Muy bien, y eso entonces quiere decir que el campo tiene que estar en esa dirección, en la dirección radial. Entonces esta es nuestra hipótesis de trabajo. No depende del eje Z por la simetría del problema, no depende de la variable angular, también por la simetría de giro del alambre, y entonces solamente te queda que dependa de la distancia radial. Si eso lo combinamos con lo que tenemos arriba, entonces ¿qué te va a quedar? Pues te va a quedar la integral de S1 del campo eléctrico que depende de ρ en la dirección ρ, producto punto por el vector normal a la superficie 1 por un diferencial de superficie 1 más lo que te quede la integral de la superficie 2 por el campo ρ de ρ punto por el vector normal 2 por un diferencial de superficie 2 más lo que te quede la otra integral, la integral de la superficie 3 por el campo ρ por ρ unitario punto por el vector normal, en este caso 3, por el diferencial de superficie 3 tiene que ser igual a 1 sobre epsilon sub 0 de lo que te quede la integral. Recuerden que el lambda es constante, podemos sacar lambda y entonces te queda la integral de un diferencial de longitud. Ahora tenemos que ser capaces de decir algo acerca de este producto punto que aparece en cada una de las integrales correspondientes sobre la superficie. Es bastante sencillo porque vean que el vector ρ está en esta dirección. Déjenlo, vamos a esquematizar así aquí. Si ponemos aquí nuestro alambre, ρ es radial, entonces ρ está en esta dirección, esta sería ρ, y el vector normal n1, acá lo pusimos, es este que está aquí, es a lo largo del eje Z, entonces este estaría en esta dirección. Este sería mi vector n1 y noten que aquí se genera un ángulo de 90 grados, por lo tanto coseno de 90 grados del producto punto, esto que está aquí va a ser igual a 0. La misma historia para este producto punto, tenemos la dirección, vamos a ponerla por acá, otra vez tenemos la dirección radial, ρ está en esta dirección, sería esta ρ, y el vector n3 de la figura, tenemos este que está aquí, es en dirección negativa al eje Z, entonces estaría para acá, este sería mi vector n3, y otra vez aquí se va a generar un ángulo de 90 grados, coseno de 90 grados del producto punto, quiere decir que este término que está aquí vale 0, es decir, las contribuciones de las tapitas no van a participar hacia arriba y hacia abajo, no se van a cancelar. Y entonces nada más nos queda esta contribución, pero esa contribución también es directa porque vamos a tener nuestro alambre y vamos a tener la dirección de ρ, y el vector normal también es radial, está en la superficie, entonces este sería mi vector normal, entonces el producto punto de esto que está aquí sería 1. Con eso entonces te va a quedar simplificado el proceso, entonces te va a quedar la integral del campo eléctrico que depende nada más de ρ por un diferencial de superficie 2 igual a lo que te quede acá, 1 sobre epsilon sub 0 de lambda, que es constante, por la integral de un diferencial
de longitud. ¿Okay? Entonces, para seguir adelante necesito meter información. Vamos a colocar esa información en el dibujo que tenemos aquí, en el esquema que tenemos acá. Déjenme, lo voy a copiar y vamos a ponerlo aquí abajo para hacer explícito donde vamos a tener nuestra información. Vamos a borrar lo que sea ruido de fondo. Ya no ocupamos esto, no ocupamos los vectores. Okay. Entonces lo que necesitamos ahora es simplemente decir, ok, vamos a tener esta que está aquí, va a ser un cilindro de longitud L y va a estar no de un radio R, ok, a una instancia R. Entonces con esa información ya tenemos las componentes. Vamos a decir entonces que esta integral va a ser una integral de superficie. Entonces vamos a poner la integral. El campo eléctrico, ¿no? Como solo depende de ρ, y ρ va a ser constante porque está siempre sobre la superficie, siempre vas a estar sobre la superficie a la misma R. Luego entonces podemos sacar el campo E, que depende de ρ, y entonces simplemente te queda la integral del diferencial de superficie. De este lado te queda 1 sobre epsilon sub 0 lambda, y la integral de la longitud te va a dar L. La integral del L te va a dar la longitud, que es L, que está acá. Y entonces, pues la superficie de un cilindro, el envoltorio de un cilindro, es decir, esta área que está acá, esta área, ¿no? Que es el envoltorio del cilindro, eso es lo que nos están preguntando. Pues te va a quedar entonces el campo eléctrico como función de ρ es igual a lo que te quede 2pi por radio, que es el perímetro del círculo. Okay, es este perímetro del círculo, y luego lo multiplicas por la longitud y eso ya te da las unidades de cuadrado, y eso te va a quedar entonces lambda sobre epsilon sub 0 lambda. De aquí despejas el campo, que era lo que no conocías, entonces te queda que el campo como función de ρ va a ser igual a lo que te quede lambda sobre, vamos a alinear esto, te va a quedar de esta manera, 2pi epsilon sub 0 por R, es esta R, y ponemos aquí la L, y de este lado te queda lambda sobre L. Evidentemente esta L con esta L se cancelan y te queda que el campo eléctrico como función de ρ lo puedes escribir como lambda sobre 2pi epsilon sub 0 por R. Esa sería la magnitud. Si lo que queremos es también la dirección, esa ya la tenemos. Aquí tenemos nuestra expresión para calcular el campo eléctrico en forma vectorial. Querrá decir que entonces el campo eléctrico va a ser igual a E en la dirección de ρ por ρ unitario, lo cual nos concluye entonces que el campo eléctrico es igual a lambda sobre 2pi epsilon sub 0 ρ en la dirección radial, y este sería finalmente el resultado del campo eléctrico. Si ustedes comparan este resultado con el que obtuvimos clases atrás cuando calculamos el campo mediante la integral de la densidad de, bueno, la densidad ρ de la distancia r menos r', todo esto escalado entre r menos r' al cubo de dB. En este caso podemos poner ya directo que aquí vamos a tener un lambda y aquí vamos a tener una diferencial de longitud. Si hacemos el cálculo, ya lo hicimos, ¿no? Van a comparar que el resultado de esta integral es precisamente el que tenemos aquí. Entonces, ¿cuál es la moraleja? La moraleja del asunto es que podemos utilizar nuestra expresión del cálculo de la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico, pero para fines prácticos eso solo funciona cuando tenemos esferas, planos o cilindros. En cualquier otra geometría el cálculo se va a complicar porque básicamente no podemos hacer hipótesis acerca de cómo es el campo y las superficies correspondientes. Ok, muy bien, con este resultado entonces cerramos la sesión de hoy. Hasta la próxima.